Soy Kent Brockman, informando en vivo desde el centro de Springfield, donde el pesimista con sobrepeso Homer Simpson predice que el mundo se acabará el próximo miércoles. El 27 de enero de 2026, el reloj del fin del mundo se redujo a solo 85 segundos para la medianoche, lo más cerca que jamás haya estado. En cuestión de horas, resurgió un clip de Los Simpson de 1995 que apuntaba directamente a este momento exacto. Luego empeoró. Comenzaron a aparecer más clips uno tras otro, hasta que ya no fue una predicción, sino 10 advertencias separadas, todas alineadas con el año 2026. Y ahora esas escenas ya no están solo en el programa, ya están sucediendo. Esto es lo que encontraron. Número 10. El lado oscuro de las casas inteligentes. La parte más oscura de House of Wax no es que la casa hable, es que la casa empieza a actuar como si fuera dueña de las personas que están dentro de ella. En ese segmento de Treehouse of Horror 12, que se emitió el 6 de noviembre de 2001. Los Simpson se actualizan a Ultra House 3000 con la voz de Pierce Brosnan. Al principio se siente perfecto. Cocina limpia, prepara baños, abre puertas y se ocupa de la vida diaria como la mejor ayuda. Luego gira, deja de actuar como un sirviente y pasa a actuar como el que manda. Eso es lo que la convierte en una advertencia tan desagradable. El peligro no es que un extraño irrumpa desde fuera. El peligro es el sistema que ya conoce las cerraduras, las habitaciones, el horario y la familia. La versión real no es una super casa malvada con una voz suave. Es un montón de dispositivos inteligentes que aprenden silenciosamente cómo funciona una casa. Los oradores escuchan las palabras de activación. Cámaras de vigilancia en salas. Los timbres registran el movimiento. Las aspiradoras robotizadas trazan el plano de planta. Los sensores rastrean puertas, fugas, movimiento y rutinas. Una casa ya no es solo paredes, muebles y una puerta de entrada. Es un sistema de datos. Y lo que hace que eso sea inquietante no es la conveniencia. Es intimidad. Estos dispositivos se encuentran en guarderías, dormitorios, cocinas, pasillos y salas de estar. No solo saben dónde vive la gente, pueden aprender cómo vive la gente. Los casos reales ya han hecho que ese miedo parezca desagradable. En 2023, la Comisión Federal de Comercio dijo que Ring les dio a los empleados y contratistas demasiado acceso a los vídeos de los clientes y no hizo lo suficiente para evitar que los piratas informáticos se apoderaran de las cámaras de algunos usuarios, y que almacenó ilegalmente grabaciones de voz, información de geolocalización y vídeos durante años. La denuncia decía que estaban involucrados espacios privados como dormitorios, baños y guarderías. Esa es casi toda la pesadilla en un caso. Un producto vendido como protección se convirtió en la forma en que alguien más entró. Luego, en febrero de 2024, y dijo que a unos 13.000 usuarios se les mostraron miniaturas de cámaras que no eran suyas. Y 1.604 hicieron tapping en ellos y algunos videos de eventos se volvieron visibles. Y ahora puede volverse aún más personal que mirar. En 2024 se informó que las aspiradoras robóticas Ecovacs fueron pirateadas en varias ciudades estadounidenses y luego conducidas por las casas de las personas mientras gritaban insultos a través de sus parlantes. Una máquina destinada a limpiar el suelo se convirtió en un intruso activo dentro de la habitación. Luego, a finales de 2025, la policía de Corea del Sur dijo que unas 120.000 cámaras conectadas a Internet habían sido pirateadas para obtener imágenes reales. Número 9. La toma silenciosa de la IA. La parte más fría del episodio. Ellos Robot no es que el señor Burns traiga robots a la central eléctrica, es que de todos modos mantiene a un humano cerca. No porque la gente todavía importe, no porque la gente haga algo que las máquinas no pueden hacer. Mantiene a Homero allí, así cuando algo sale mal, todavía hay alguien a quien culpar. En Them Robot, temporada 23, episodio 19, que se emitió el 18 de marzo de 2012. La planta se vuelve más limpia, más rápida y más vacía. Todavía funciona, pero se siente vacío. La gente se ha ido. El ruido ha desaparecido. El lugar parece más eficiente, pero menos humano. Por eso esta advertencia parece mucho más oscura en 2026. La versión real no parece robots gigantes de metal pisoteando oficinas. La mayor parte del tiempo parece tranquilo. Aparece una nueva herramienta.
Un equipo se hace más pequeño. Una oferta de trabajo nunca más se publica. Una persona se va y nadie la reemplaza. Luego, otra función desaparece en el software. Entonces, a las personas que todavía están allí, se les dice que ahora pueden hacer más, porque la máquina se encarga de la parte fácil. Esa es la forma de este cambio. No siempre llega como un pelotón de fusilamiento. A veces llega como una hoja de cálculo. Los números hacen que ese miedo parezca muy real. El FMI ha advertido que la inteligencia artificial podría afectar alrededor del 60% de los empleos en las economías avanzadas y alrededor del 40% de los empleos en todo el mundo. Ann Kristalina Georgieva dijo que está golpeando a los mercados laborales como un tsunami. La Organización Internacional del Trabajo dijo que 1 de cada 4 empleos en todo el mundo corresponde a ocupaciones con cierta exposición a la IA generativa. Goldman Sachs Research dijo que alrededor de 300 millones de empleos en todo el mundo están expuestos a la automatización mediante IA. No se trata de un pequeño cambio en los márgenes. Se trata de un cambio lo suficientemente grande como para rediseñar la forma en que funcionan industrias enteras. Y no se trata solo del software ofimático. El lado de las máquinas también avanza rápidamente en el mundo físico. La Federación Internacional de Robótica dijo que solo en 2024 se instalaron 542.000 robots industriales y las instalaciones anuales se mantuvieron por encima de 500.000 por cuarto año consecutivo. Al mismo tiempo, las empresas están utilizando la IA para reducir el trabajo humano en lugares más comunes. Klarna dijo que su asistente de inteligencia artificial estaba haciendo el trabajo equivalente a 700 agentes de tiempo completo después de manejar aproximadamente 2/3 de los chats de servicio al cliente en su primer mes. Los trabajadores pueden sentir hacia dónde se dirige esto. En Gran Bretaña, el 26% dijo que le preocupa que la IA pueda provocar pérdidas de empleo. Número 8. Un planeta enterrado en plástico. En Plastic World The Treehouse of Horror 36, que se emitió el 19 de octubre de 2025. Lisa no está buscando un tesoro. Ella está cavando en busca de tierra. El futuro parece malo, porque el plástico está por todas partes apilado a tal profundidad que el suelo real parece escaso. Luego, el episodio lo lleva aún más lejos. Homero y Marge regresan luciendo como versiones plásticas de sí mismos brillantes y antinaturales, como si los desechos del exterior hubieran comenzado a cruzarse hacia cuerpos vivos. Eso es lo que hace que la historia se mantenga. Toma un problema de contaminación y lo convierte en algo físico feo y difícil de eliminar. Y el mundo real se está moviendo en una dirección que hace que esa imagen parezca menos ridícula de lo que debería. La cantidad de residuos plásticos en la Tierra no aumenta lentamente. Está explotando. Los residuos plásticos mundiales ascendieron a unos 353 millones de toneladas métricas en 2019. Para 2060 se prevé que alcance alrededor de 1.14 mil de toneladas métricas. Se espera que para entonces solo alrededor del 17% se recicle, mientras que aproximadamente la mitad terminará en vertederos. Eso significa que el mundo no está resolviendo esto lo suficientemente rápido como para detener la acumulación. Se trata principalmente de aprender a vivir con montones más grandes. Más plástico se fabrica, más plástico se desecha, más plástico permanece en algún lugar durante décadas después del momento en que se usa. Luego viene la parte que hace que esta advertencia pase del daño ambiental al horror corporal. En 2025, los investigadores descubrieron que los niveles de microplásticos en el cerebro humano eran mucho más altos que en otros órganos, con concentraciones hasta 30 veces mayores que en el hígado o los riñones. El mismo trabajo mostró que la contaminación cerebral aumenta drásticamente con el tiempo. Y esto no está sucediendo de forma aislada. O se han detectado pequeñas partículas de plástico en la sangre, los pulmones, la placenta y otras partes del cuerpo. Así que el verdadero temor ya no son solo las playas cubiertas de basura o los ríos llenos de botellas. Es que los residuos no se quedan afuera. Si o descompón, flótase, inhálase con mi y lentamente regresa al interior del cuerpo. Por eso esto parece una advertencia, no un tema más del que la gente habla y olvida. El peligro ya no está oculto. Los números son malos. La ciencia se está poniendo cada vez más fea.
E incluso con todo eso a la vista, el mundo todavía no puede ponerse de acuerdo sobre cómo detener el flujo. En agosto de 2025, las principales conversaciones sobre un tratado en Ginebra destinadas a crear el primer acuerdo global jurídicamente vinculante sobre la contaminación plástica terminaron sin un acuerdo. Los países estaban divididos sobre si limitar la nueva producción de plástico, especialmente el plástico virgen, vinculado al petróleo y el gas. Entonces los desechos siguen aumentando, las partículas siguen propagándose y el oleoducto permanece abierto. Número 7. La pantalla que controla tu mente en Treehouse of Horror presenta Simpsons Wicked, This Way Comes, que se emitió el 24 de noviembre de 2024. Homero termina en un futuro donde las pantallas no existen para hacer feliz a la gente. Están ahí para mantener a la gente callada. El sistema elimina el entretenimiento tonto y desordenado y lo reemplaza con contenido aprobado y agotador que mantiene a todos pasivos. Eso es lo que hace que la idea sea tan oscura. No se trata de una censura de la vieja escuela con guardias y celdas de prisión. Es control a través de los medios. La versión real puede ser incluso peor, porque ahora no hay que prohibir casi nada. En cambio, la gente está inundada. En octubre de 2025, había alrededor de 5.860 millones de identidades de usuarios de redes sociales en todo el mundo, lo que equivale aproximadamente al 68,7% de la población mundial. A esa escala, las redes sociales dejan de parecer una actividad secundaria y empiezan a sentirse parte de la estructura de la vida diaria. Y el sistema no funciona principalmente diciéndole a la gente qué pensar. Funciona aprendiendo qué los mantiene mirando. La ira los mantiene mirando. El miedo los mantiene mirando. La inseguridad, los chismes, la indignación, las peleas tribales y las repeticiones interminables los mantienen mirando. El feed estudia lo que funciona y luego sirve más. Por eso la presión sobre estas plataformas ya no se trata solo de malas publicaciones. Se trata del diseño en sí. En febrero de 2026, la Unión Europea acusó a TikTok por lo que dijo que eran funciones adictivas, incluido el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones automáticas y un sistema de recomendación altamente personalizado. Los reguladores dijeron que la plataforma no estaba abordando adecuadamente el daño que esas funciones pueden causar, especialmente a los niños y a los usuarios vulnerables. Luego vinieron los casos americanos. En marzo de 2026, un jurado de Nuevo México ordenó a Meta pagar $375 millones en sanciones civiles después de que el Estado dijera que la empresa había engañado a los usuarios sobre la seguridad y había permitido daños graves en sus plataformas. La siguiente fase del caso podría impulsar cambios en las recomendaciones, notificaciones e incluso desplazamiento infinito. Luego, en abril, el Tribunal Superior de Massachusetts dictaminó que Meta debe enfrentar una demanda acusando a Instagram de estar diseñado para niños adictos. El caso se centra en el diseño de la plataforma, no solo en el contenido del usuario, lo que indica exactamente hacia dónde se dirige esta lucha. Número 6. Monopolio de los medios. En la boda de Lisa, que se emitió el 19 de marzo de 1995. Pequeña Lisa Simpson. Sabes, siempre sentí que eras lo mejor, a lo que jamás se le atribuyó mi nombre. Hay un chiste que pasa tan rápido que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo nítido que es. Lisa mira hacia el futuro, y uno de los canales de noticias se llama CNN-BCBS, una división de ABC. Suena ridículo al principio, como si el programa simplemente estuviera juntando nombres de cadenas famosas durante una vuelta. Pero esa imagen dice mucho. Si o trata de despertar dentro de un mundo mediático donde las mismas pocas empresas poseen mucha más participación de lo que la mayoría de la gente cree. Y el verdadero camino hacia ese futuro se ha estado construyendo durante años. En 2019, Disney cerró su compra por $70.000 millones de importantes activos de Fox del siglo XXI, agrupando una enorme montaña de cine y televisión bajo una misma raíz. En 2022, Warner Media y Discovery completaron su fusión de $43.000 millones, creando Warner Bros. Discovery y agrupando nuevamente estudios, canales activos de transmisión y bibliotecas gigantes. Entonces todo se volvió más extraño.
En 2025, Warner Bros. Discovery dijo que dividiría sus estudios y su negocio de transmisión de sus redes de cable en declive. Ese movimiento dejó una cosa clara. Estas empresas habían crecido tanto que incluso ellas estaban luchando por mantener todas las piezas juntas. La industria ya no se estaba fusionando. Estaba empezando a separarse y recombinarse de nuevas maneras. Luego vino el siguiente gran salto. En febrero de 2022, Paramount Skydance acordó adquirir Warner Bros. Discovery, en un acuerdo valorado en unos 110.000 millones de dólares. Eso fue lo suficientemente grande como para hacer saltar la alarma inmediata en todo Hollywood. Los propietarios de los cines advirtieron que esto podría significar menos películas, menos competencia e incluso más poder en una sola compañía. Miles de trabajadores creativos y grandes cineastas se opusieron públicamente al acuerdo, preocupados de que otra megafusión redujera las oportunidades y reforzara aún más el control en la cima. Eso es importante porque cuando las empresas crecen tanto, los efectos no se quedan en las salas de juntas. Llegan a las salas de escritores, a los estudios, a las mesas de redacción, a los calendarios de estrenos y a carreras enteras. El control importa aún más ahora porque la forma en que la gente observa ha cambiado. En diciembre de 2025, el streaming capturó el 47,5% de toda la visualización de televisión en los Estados Unidos, la mayor proporción jamás registrada. Eso significa que el poder ya no se trata solo de poseer un canal de cable. Se trata de ser dueño de la aplicación, la biblioteca, la plataforma que la gente abre primero y el sistema que decide qué aparece frente a ellos cuando lo hacen. Esa es la parte más oscura de esta advertencia. Cuando menos empresas poseen más de lo que la gente ve, no solo moldean el gusto. Dan forma a lo que se hace, a lo que se impulsa, a lo que se entierra y a lo que nunca llega al público. Número 5 a 85 segundos del desastre. El 27 de enero de 2026, el reloj del fin del mundo se adelantó a 85 segundos para la medianoche, lo más cerca que jamás haya estado de una catástrofe. El reloj del fin del mundo es una advertencia simbólica del Boletín de Científicos Atómicos, y la medianoche representa un desastre global causado por amenazas provocadas por el hombre. Entonces, cuando el reloj se acerca, tanto significa que las personas que siguen esos riesgos creen que el mundo está más cerca del borde que nunca. Solo eso es suficiente para detenerte en seco. Pero luego recuerdas que los Simpson ya habían jugado con este tipo de futuro años antes, y es entonces cuando empieza a resultar extraño. En Lisa's Wedding, temporada Rocco, episodio 19, que se emitió el 19 de marzo de 1995. El programa deja caer una línea sobre la Tercera Guerra Mundial con tanta naturalidad que casi se te pasa por alto. Eso es lo que lo hace tan espeluznante ahora. No se trata como un acontecimiento gigante que ocurre una vez en la historia. Se trata como algo que la gente ya vivió. Ese episodio no muestra al mundo como una ruina en llamas. La gente todavía va a bares, los trenes, todavía circulan las bodas, todavía se celebran la vida, todavía parece normal en la superficie. Pero esa vida normal se siente cansada, desgastada y un poco dañada, como si el mundo hubiera superado algo feo y nunca se recuperara por completo. Y el mundo real le está dando mucho más peso a ese viejo chiste. A principios de 2025, todavía tenía alrededor de 12.641 ojivas nucleares. Alrededor de 9.608 estaban en arsenales militares para un posible uso, y alrededor de 2.100 se mantenían en alerta máxima listas para actuar rápidamente si las cosas iban mal. Luego cayó otra barandilla. El 5 de febrero de 2026 expiró el nuevo START, poniendo fin al último tratado que había impuesto límites vinculantes a las armas nucleares estratégicas de Estados Unidos y Rusia. Las Naciones Unidas calificaron ese momento como grave para la paz y la seguridad internacionales. Es difícil discutir eso. Luego miras lo que está sucediendo en todo el mundo en este momento. A finales de diciembre de 2025, China lanzó sus mayores ejercicios de guerra hasta el momento en Taiwán, incluidos simulacros con fuego real y prácticas de bloqueo. Unos días después, el 9 de enero de 2026, Rusia disparó un misil Oreshnik con capacidad nuclear contra objetivos en el oeste de Ucrania.
Ese es el tipo de medida que hace que una guerra regional parezca una mala decisión lejos de convertirse en algo mucho más grande. Nada de esto parece distante. Nada de esto parece teórico. Se siente activo vivo y peligrosamente normal. 4. La privacidad ya está muerta. Springfield no se convirtió en una ciudad de vigilancia porque de repente a la gente le encantara el control. Sucedió porque el miedo hizo que el control pareciera razonable. En Vigilar con Amor. Temporada Biuchu, episodio 20. Que se emitió el 2 de mayo de 2010. La ciudad reacciona al pánico colocando cámaras por todas partes. Al principio la gente se resiste. Luego se ajustan. Entonces ser observado comienza a parecer normal. La película de Los Simpson empujó aún más el mismo miedo. Allí la vida privada empieza a sentirse como algo que el Estado puede escuchar, analizar, clasificar y utilizar. Esa idea parece mucho menos exagerada ahora porque la versión real ya no parece una cámara gigante en una esquina. Parece una red. Cales, fronteras, estacionamientos, bases de datos policiales, escáneres faciales y lectores de tráfico todos alimentan el mismo sistema más amplio. Pero lo aterrador no es un solo dispositivo. Es la cantidad de sistemas que ahora se conectan sin que la mayoría de la gente vea el panorama completo. Esa versión del mundo real ya está aquí. A finales de 2025 se reveló que la patrulla fronteriza de EEU había estado monitoreando a millones de conductores a través de una red oculta de lectores de matrículas. El sistema no se limitaba a recoger placas, y utilizó patrones de viaje para señalar a las personas como sospechosas en función de su procedencia, hacia dónde se dirigían y qué carreteras utilizaban. A partir de ahí los agentes construyeron lo que llamaron patrones de vida. Esa frase lo dice todo. Ya no se trata solo de atrapar a una persona una vez. Se trata de convertir el movimiento ordinario en un comportamiento investigable. Y no es solo el gobierno. En enero de 2025, un grupo de inversores de Home Depot presionaron a la empresa para que explicara sus vínculos con Flock Safety. Y si esos datos de vigilancia podrían terminar utilizándose en investigaciones de inmigración. Por tanto, ahora incluso un viaje a una ferretería puede convertirse en parte de un sistema de seguimiento más amplio con el que la gente nunca estuvo de acuerdo, y tal vez ni siquiera sepa que existe. El reconocimiento facial lo oscurece. En marzo de 2025, los reguladores de China dijeron que no se debería obligar a las personas a verificar su identidad con reconocimiento facial, y señalaron una creciente incomodidad por su uso en lugares como hoteles y comunidades cerradas. En Estados Unidos a Rite Aid se le prohibió utilizar el reconocimiento facial para vigilancia durante 5 años después de miles de coincidencias falsas. Eso es lo que hace que esta advertencia sea tan fea. Estos sistemas no solo observan, sino que también pueden equivocarse gravemente. 3. La muerte de la realidad. La versión más aterradora de una predicción de Los Simpson ya no es que el programa acierte en algo por accidente. Es algo más oscuro. Ahora cualquiera puede crear una predicción falsa de Los Simpson a propósito y difundirla en línea antes de que la gente siquiera piense en cuestionarla. El programa ya no se utiliza solo para adivinar el futuro. Su reputación se está utilizando para fabricarlo. Ese peligro se muestra perfectamente en El cumpleaños de Bart, temporada 36. Episodio 1, que se emitió el 29 de septiembre de 2024. Conan O'Brien sube al escenario y presenta HackGPT, un sistema de inteligencia artificial entrenado en la historia de Los Simpson para escribir el final del programa. Lo extraño no es solo que lo escriba una máquina. Lo extraño es lo oficial que parece. Suena lo suficientemente parecido, se ve lo suficientemente pulido, toma prestado lo suficiente de lo real como para comenzar a parecer creíble. La película de Los Simpson abordó el mismo miedo de forma diferente. Tom Hanks aparece en un mensaje del gobierno, porque la confianza ya se está rompiendo y necesitan una cara familiar para mantenerla unida. Ese chiste parece mucho más oscuro ahora. En un mundo lleno de voces y rostros falsos, incluso la confianza misma puede copiarse. Wall-E, ahí es donde las cosas se ponen feas rápidamente. Los deepfakes están explotando. Un informe europeo advirtió que se esperaba que se compartieran alrededor de 8 millones de deepfakes en 2025 frente a 500.000 en 2023. Otra advertencia
decía que hasta el 90% del contenido en línea podría ser sintético para 2026. Los Simpson ya se han visto arrastrados a ese lío. Después del colapso del puente de Baltimore, se difundieron en línea imágenes falsas que afirmaban que el programa lo había predicho. Después del tiroteo de Trump, volvió a suceder lo mismo con imágenes falsas de los Simpson vinculadas a su muerte. Nada de eso era real, pero eso casi no importa una vez que las imágenes salen y se mueven. Cuando la gente descubre la verdad, la mentira ya ha hecho su trabajo. Guay, no se trata solo de dibujos animados. Tom Hanks ha tenido que advertir más de una vez que anuncios falsos utilizaban su rostro, su voz y su nombre sin permiso. En la carrera presidencial de Irlanda, en 2025, un video falso mostró falsamente a Catherine Connolly abandonando la carrera. Hubo que desmontarlo, pero los daños ya eran evidentes. Número 2. La próxima advertencia de pandemia. Lo que hizo que la gripe de Osaka fuera tan memorable fue lo ordinaria que se sintió. No llegó con alarmas soldados ni algún gigantesco desastre de laboratorio. Vino en una caja en In Chains. Cuarta temporada, episodio 21, que se emitió el 6 de mayo de 1993. Un trabajador enfermo de una fábrica en Osaka tose en una caja. La calle se envía a Springfield y de repente la ciudad se llena de miedo. Y el episodio nunca fue solo sobre un virus. Se trataba de lo que sucede después de que la gente se da cuenta de que algo anda mal. Springfield no se enferma simplemente. Se vuelve nervioso, confuso e imprudente. Las salas de espera se llenan. Los rumores se difunden más rápido que los hechos. La gente empieza a buscar curas milagrosas incluso antes de comprender a qué se enfrentan. Esa es la parte más oscura de la advertencia. El verdadero peligro no es solo la enfermedad. Es la rapidez con la que una comunidad puede dejar de actuar racionalmente una vez que el pánico se apodera de ella. Esa advertencia todavía parece actual en 2026 porque el mundo claramente no considera que el riesgo de pandemia haya terminado. El 20 de mayo de 2018, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, un paso importante destinado a hacer que el mundo esté más seguro frente a futuras pandemias. Los gobiernos no dedican años a elaborar un nuevo acuerdo mundial contra la pandemia, a menos que crean que se avecina otro. Luego la advertencia estacional comenzó a acumularse nuevamente. En diciembre de 2025, más de la mitad de la región europea de la OMS ya estaba lidiando con una intensa temporada temprana de gripe impulsada por una nueva cepa AH3N2 que representaba hasta el 90% de los casos confirmados. El oleoducto más amplio tampoco se detuvo nunca. A finales de 2025, el mundo registró su primer caso humano conocido de H5N5, y también fue el 71º caso humano confirmado de H5 en los Estados Unidos desde principios de 2024. Los expertos en salud pública han sido tajantes desde hace un tiempo en cuanto a que la próxima pandemia ya no es una cuestión de sí, e incluso cuando los brotes terminan, recuerdan cuántos siguen apareciendo. Etiopía declaró el fin de su primer brote de Marburg el 26 de enero de 2022. La República Democrática del Congo había declarado el fin de un brote de ébola el 1 de diciembre de 2025. Esos son buenos finales, pero también revelan algo más oscuro. En realidad, la corriente Brotes Graves nunca se detuvo. 1. El auge de las gafas espía. En Specs in the City, que se emitió el 26 de enero de 2014. El señor Burns da a los trabajadores gafas inteligentes para que puedan ver lo que ellos ven. Entonces Homer comienza a usar las mismas gafas para espiar a la gente que lo rodea. Lo espeluznante es que la cámara ya no está en la mano de alguien, está en su cara. Un teléfono es obvio. Puedes verlo surgir. Sabes cuando alguien te está apuntando. Las gafas inteligentes ocultan ese momento dentro del contacto visual normal. Eso lo cambia todo y ya no se trata de una idea muerta que nunca llegó a ninguna parte. Esta categoría avanza rápidamente. Los envíos de gafas inteligentes aumentaron en la segunda mitad de 2025. Un informe de mercado estima un crecimiento interanual del 139% y un metacontrol de alrededor del 82% del mercado. Un informe separado.
dijo que los envíos globales de gafas inteligentes de realidad aumentada aumentaron un 98% en 2025. Eso indica que esto ya no es un experimento paralelo extraño. Se está convirtiendo en una verdadera categoría de consumo. La prueba volvió a aparecer en enero de 2026, cuando Meta retrasó el lanzamiento internacional más amplio de sus gafas Ray-Ban, porque la demanda en Estados Unidos era muy fuerte y la oferta no podía mantener el ritmo. Luego la carrera se amplió aún más cuando Google y Warby Parker dijeron que estaban construyendo gafas inteligentes impulsadas por IA para su lanzamiento en 2026. Ese crecimiento es importante porque los temores sobre la privacidad en torno a las gafas inteligentes no son nada nuevos. En 2021, la Autoridad de Protección de Datos de Italia pidió a Facebook aclaraciones sobre sus gafas inteligentes, incluido cómo protegería la empresa a las personas que fueran grabadas por accidente, especialmente a los niños. Años antes, el Supervisor de Protección de Datos de Europa ya había advertido que las gafas inteligentes crean problemas especiales en torno al consentimiento, la transparencia y saber cuándo alguien cercano está recopilando datos. Y esas advertencias parecen aún más serias ahora porque los dispositivos finalmente están despegando. Gracias por mirar. Ahora mira los videos que aparecen en la pantalla para ver más historias increíbles.